Buenos días, buenas tardes, buenas noches, da igual la hora que me estés mirando. Lo importante es que tengo obras aquí al lado y están ahí, dale que te pego. Pero bueno, voy a grabar el vídeo igualmente. Esta semana os pregunté en Instagram, que es la red social que más utilizo. Si quieres y si no me sigues por ahí, pues métete, porque ahí interactúo bastante con la gente. Y allí pregunté si se puede ser cristiano y a la vez creer la teoría del Big Bang o la evolución. Recibí muchas opiniones, las estuvimos compartiendo. Pues para adelante, vamos a hacer un vídeo con mi opinión, que no es ni mejor ni peor que la tuya, es mi opinión, pero quizás mi opinión te pueda ayudar a formar la tuya o pueda ampliar tu visión de lo que tú ya piensas. O la puedes rechazar y tirar a la basura. Pues también. Yo creo que esta es una pregunta que nos interesa a todos, porque en el instituto es la típica pregunta con la que nos ridiculizan. Cuando llegas a clases donde hablan de la creación y demás, la evolución, el Big Bang, etcétera, 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 es el momento perfecto para reírse del cristiano de turno, del que cree en Dios, que a ver, que hay algunos que tú los ves y dices, vienes del mono, o sea, no hay duda de ello. Pero es el momento perfecto que utilizan muchos alumnos y muchos profesores para reírse del cristiano de turno. Típica pregunta, típico tema que nos meten caña con ello. Y quizá precisamente por esto o por lo otro o viceversa, la iglesia se posiciona mucho en contra del Big Bang, en contra de la evolución y demás, en contra de la ciencia, etcétera, porque la ve como una amenaza. Y entonces al final tenemos un lío donde cogemos a los jóvenes y cogemos a los adolescentes y les hacemos hacer decidir. Que bien me expreso, por favor, del amor del mocho. Que bien me estoy expresando hoy. Les hacemos decidir, sí, o crees en una cosa o crees en la otra. O creacionismo o evolucionismo. O Dios lo construyó todo en 7 días. O el Big Bang, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos ahí con posiciones muy extremistas. ¿Y para qué? Yo digo que para qué, ¿qué ganamos con ello? Así que quizá por eso es una pregunta que nos interesa tanto responder y que sería bueno que empezáramos a debatir y a hablar sobre el tema, y aquí estoy yo para hablar sobre el tema. Yo creo en el Big Bang y yo creo en la teoría de la evolución. Que nadie me tire ninguna piedra. En el Big Bang, sin ningún problema, creo que hubo una explosión enorme que dio origen a todo, tal y como la ciencia demuestra, ya que se ha descubierto que el universo actualmente se está expandiendo. Y por lógica, cuando algo se está expandiendo, si tú le das a rebobinar, llega un punto en el que hay un inicio. Y ese inicio podría ser el Big Bang. Vale, en la evolución quizá con matices. No soy físico ni pretendo aquí ser el más listo de la clase, pero hablando con físicos, me dicen que la teoría de la evolución es una teoría con un montón de lagunas. Que es cierto que hay evolución dentro de la especie. Todas las especies tienen evolución dentro de ellas. Y es cierto el tema de que hay mutaciones, y las mutaciones que provocan una mejor adaptación al medio provocan que al final la especie evolucione dentro de sí misma. El caso es que no existe evidencia de evolución de salto entre especies. No solo en el ser humano. No solo es falta de eslabón perdido entre el mono y el ser humano, sino que no existe ninguna evidencia de que un perro un día se transformó en un cerdo, o que un cerdo un día se transformó en un caballo, por así decirlo. No existe. Existe evolución dentro de la especie canina, evolución dentro de la especie porcina, evolución dentro de la especie hípica. Hay evolución dentro de las especies, pero no está nada demostrado que haya salto entre la evolución de las especies. Por tanto, creo en la evolución del ser humano como especie. Ahora me cuesta mucho creer que vengamos del mono, porque faltan muchas evidencias para ello. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que muchos utilizan estas teorías para echar a Dios de la ecuación. Para echar a Dios. Claro, si hay un Big Bang, entonces no fue Dios que construyó el universo ni que lo creó.
¿Y qué creen? Y creen en que de repente pues el universo se autocreó a sí mismo, lo cual viola las leyes de la física que ellos mismos defienden. Por ejemplo, la ley de la termodinámica dice que el caos tiende al desorden y el desorden tiende a más caos, y que nunca el desorden se ordena solo. En cambio, el Big Bang dice que de repente todo se ordenó y explotó. Tiene lagunas incluso para aceptar el Big Bang puro, en el sentido de que Dios no ha intervenido. Hay que violar varias leyes físicas también demostradas. Ahora, ¿qué creo yo? Que hubo un Big Bang, por supuesto. La Biblia incluso te puedes justificar que hubo Big Bang, porque dice la Biblia que Dios dijo, hágase la luz. Y la luz existió. Yo creo en el Big Bang, pero creo que Dios estuvo detrás del Big Bang, porque eso la Biblia sí lo dice firmemente. Yo creo que Dios está detrás de todo. Por tanto, cree lo que tú quieras. ¿Quieres creer en el Big Bang? Creamos en el Big Bang. Cree en la evolución. Me da un poco igual el proceso que usó Dios, solo sé que fue Dios. Y para mí no hay ninguna teoría de estas que pueda debatir o que pueda refutar mi creencia de que Dios existe. Es verdad, la Biblia dice que Dios creó el mundo en 7 días. Por supuesto, lo dice la Biblia, pero es una poesía hebrea. Las poesías hebreas se usaban para enseñarle cosas a los niños de una manera pedagógica. Por tanto, no tengo ningún problema en creer que realmente Dios no tardó 7 días en construir todo el universo que conocemos, sino que es una manera simplista que Dios hace para que mi conocimiento limitado pueda entender cómo Dios creó los cielos y la tierra. Y más si me pongo a pensar en el momento en el que fue escrito. Miles y miles de años antes de Jesús, estos textos fueron escritos para la gente que vivía en el desierto en tiendas como nómadas. ¿Cómo les ibas a explicar Dios a ellos cómo creó el universo? ¿Cómo narices queréis que les hable de Big Bang si aún no son conscientes si la Tierra es plana o la Tierra es redonda, si hay universo, si hay estrellas, si hay... Fue escrito en aquel entonces, y en aquel entonces esa poesía hebrea enseñó perfectamente cómo Dios fue construyendo las cosas en un orden, pero sobre todo el Génesis te enseña 3 cosas, y lo dice en el primer versículo, dice en el principio Dios creó, en el principio hubo un principio, no estamos aquí desde siempre, hubo un principio, cosa que la ciencia ha demostrado, el mundo tuvo un principio, en el principio Dios, hubo un protagonista, hubo alguien que dijo quiero hacer algo, hubo alguien que estuvo ahí intencionalmente, hubo alguien que hizo algo. En el principio Dios creó. Creó no de manera accidental, sino que en su corazón estaba crear. Que todo lo que hay ahí tiene un propósito. Y eso hace que mi vida tenga un propósito, que tu vida tenga un propósito, que toda la existencia tenga un propósito. Eso lo dice la Biblia claramente. Que hubo un principio, que hubo un protagonista y que hubo una intención. Crear. La Biblia no nos dice ni el qué, ni el cómo, ni el cuándo. No nos dice todas estas cosas. No entremos en esos debates como cristianos, porque eso no es la base de nuestra fe. La base de mi fe es que en el principio Dios creó. Y eso sí lo deja claro el Génesis. Y si sigues leyendo, en el capítulo 3 queda claro que en el principio el ser humano la cagó, la fastidió, lo rompió todo, destruyó todo lo que Dios había creado. Y desde entonces Dios tiene un plan de salvación para restaurar toda su creación. Entre ella, por supuesto, nosotros como máximos protagonistas, pero realmente quiere restaurar toda su creación. Por tanto, creo en el Big Bang, creo en la evolución dentro de la especie, pero si un día tú me demuestras que hay evolución entre especies, no me preocupa, porque ninguna de estas cosas va a hacer que yo deje de pensar y creer que en el principio Dios creó. Así que, señor profesor, señora profesora, queridos alumnos, no queráis ridiculizar nuestras creencias queriéndonos hacer elegir entre Dios y el Big Bang, o entre el Dios y la ciencia, porque la ciencia nos ayuda a explicar mucho mejor cómo es este mundo que Dios ha creado. Dios es el primer científico. No os queráis elegir entre un bando y otro, porque se puede ser ambas cosas. Al contrario, se debe ser ambas cosas. Obviamente la ciencia explica muchas cosas y nos ayuda a entender mucho mejor cómo funciona el mundo, pero la ciencia nunca nos explicará el por qué Dios creó las cosas, ni el por qué las cosas existen. En cambio, Dios sí me explica por qué y para qué. Dios da un significado a mi vida, cosa que la ciencia nunca podrá llegar. Pero no creo que ambas tengan que estar peleadas. Creo que ambas pueden trabajar en conjunto para mostrarnos
cómo es el mundo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, que me estoy enredando un montón. Espero que esta reflexión te haya ayudado a entender un poquito más mi opinión y eso te haya ayudado a ti a poder ampliar tu perspectiva en cuanto a tu opinión. Y con esto ya te dejo. Nos vemos la semana que viene, donde aquí en un nuevo vídeo de Frikis, porque ya empezamos, que el ritmo no pare, que el ritmo no pare, que el ritmo no pare. Estamos aquí todas las semanas. ¡Hasta luego! Bueno, y desde aquí quiero aprovechar para saludar a Vanessa López de Guatemala, que me dijo, pues salúdame en un vídeo, y yo dije, pues, ¿por qué no? Pues aquí estoy, te saludo. Hola, ¿cómo estamos? Creo que has descubierto hace poco el canal, espero que te haya gustado lo que hayas visto y espero que estés mucho tiempo más. Si tú quieres que también te saludemos por aquí, pues me lo pones en comentarios y yo te saludo. Nos vemos la semana que viene.